Hace mucho tiempo comenzó una famosa historia en Rosenta. Urgas se enamoró de la bella princesa Ellen. Urgas hizo todo lo posible para ganarse su corazón, cruzando cadenas montañosas difíciles para encontrar joyas para Ellen, lo que ella quisiera. Se enfrentó a enemigos que la aterrorizaban. A veces Urgas sentía un dolor en el pecho por sus caprichos. Urgas amaba mucho a Ellen. La amaba incluso cuando ella, al no querer este amor, le entregó veneno. Siguió amándola incluso cuando ella no lo miraba. Quien bebió este veneno, Urgas siguió amando a Ellen hasta su último aliento. Esta es Juliet Helen Rosenta, la princesa Rosenta y su hermano. Él le lee a Juliet un libro sobre la princesa Ellen y Urgas. De repente le dice a su hermana que si no le gusta el noviazgo, debe rechazarlos, como lo hizo Ellen. Julieta estuvo de acuerdo con las palabras de su hermano. Solo pensó en una cosa: ¿y si ella misma se enamorara de alguien tanto como Urgas se enamorara de Ellen? Esto ya es coerción. Se dio cuenta de que esto no le gusta, porque las personas que piensan solo en sí mismas son las peores. Entonces pueden darle veneno, y esto es demasiado. Julieta solo quiere estar con la persona que la escuche. Drien Intia Rosenta, hermano de Julieta, respondió que ese tipo de personas son raras. Normalmente solo hablan y pueden, pero tienen la cabeza vacía. Pero Julieta es una princesa. No puede ser que haya una persona que no la escuche. Drien dijo que siempre escucha la opinión de su esposa. Se asusta cuando ella comienza a enojarse. Juliet respondió que ella también da mucho miedo cuando se enoja. Para ello necesitas estar en forma. A partir de mañana tendrás que comer más, bromeó Drien. Juliet no entendía por qué esta historia era así. Mañana la delegación de Nasanta llegará a Rosenta como invitados. Juliet estaba perdida. Drien le dijo que hace unos días brindaron apoyo militar al emperador de Nasanta. Ahora les envía a su gente. Había pasado mucho tiempo desde que llegaron los embajadores de Nasanta. Juliet estaba preocupada de que algo hubiera pasado. Drien tranquilizó a su hermana, pues resultó que vendrían a mantener relaciones amistosas. Drien necesitaba prepararse para la reunión de mañana, así que dejó a Juliet deseándole buenas noches. Juliet se imaginó lo lindo que sería si hubiera alguien de su edad en la delegación. La última vez todos eran mayores que ella y estaba aburrida. Por la mañana le preguntaron a Julieta si ya había conocido al duque de Nasanta, pero hasta el momento solo había oído que él había llegado y que él, como ella, estaba enfermo. La niña le dijo a Julieta que ya había visto al duque una vez en una recepción. No lo conocía bien, pero se dio cuenta de que si la princesa tuviera un amigo así, Su Alteza el príncipe heredero se enojaría. Juliet no entendía qué le podía pasar al duque. Resultó que estaba fumando hierbas sedantes. Por mucho que este remedio ayude a aliviar el dolor, puede ser peligroso para la mente y cualquier cosa puede pasar cuando una persona así está cerca, dijo la niña. Julieta salió al jardín para estar sola. Pensó en cómo era él y sería bueno que le contaran sobre ello. También la atormentaba la pregunta de por qué no podía fumar hierbas medicinales. Julieta estaba molesta. Pensó que esta vez conocería a alguien con quien podría comunicarse, pero todos seguían repitiendo lo mismo. En el jardín vio a un chico desconocido. Se preguntó quién podría ser, porque este es un lugar donde nadie puede entrar. Julieta estaba muy indignada. Cuando se acercó al chico, el extraño le preguntó quién era. En respuesta, escuchó que ella era Juliet Ellen Rosenta, la princesa Rosenta, y que nadie tenía derecho a estar en el jardín sin su consentimiento. Estaba preocupada por quién era él, ya que podía aparecer con tanta valentía en el jardín de la princesa. El tipo dijo su nombre, Enoch confundido. Julieta escuchó por primera vez el nombre Enoch. No pudo entender quién era. Pidió que le dijera su nombre completo. Enoch respondió que su nombre completo era Enoch Rat, lo que no le dejó más claro a la princesa que estaba preocupada por la cuestión de cómo terminó aquí. Enoch explicó que se perdió y entró en este jardín completamente por accidente. Julieta se sorprendió. Por primera vez se encontró con un sirviente que no sabía el nombre real y no podía encontrar el camino al castillo. Le mostró a Enoch dónde estaba la salida. En el palacio, la princesa entrevistó a los sirvientes, tratando de descubrir quién era. Pero nadie había conocido a este tipo antes. Julieta no entendía por qué estaba tan interesada en este hombre. Probablemente todo esto se debe a que hace mucho tiempo que no conoce a nadie de su misma edad. Se preguntaba si podría ser de esa misma delegación. Drien dijo que podía saltarse la cena con la delegación si no se sentía bien. Julieta ya se estaba alistando, y esperando ver allí al desconocido, le dijo a su hermano que como princesa no podía faltar ni una sola cena con la comitiva. Ya durante la cena, resultó que el duque tenía asuntos urgentes y hoy no podía reunirse con ellos.
Julieta se entristeció por la noticia. Desde entonces, Juliet ha asistido a todas las recepciones, pero nunca pudo ver a Enoch. Estaba molesta porque ni siquiera el propio duque, a quien sirve, apareció. La princesa se sentó en el columpio y pensó que todos a su alrededor decían que el duque estaba enfermo. Tal vez por eso no vino. Pensó que realmente conocería a alguien de su edad. Mientras Juliet pensaba y soñaba, Enoch se acercó a ella por detrás y se ofreció a balancearla. Juliet estaba enojada porque le dijo que no podía venir aquí sin su consentimiento. Enoch dijo que solo quería agradecerle por ayudarlo a encontrar una salida. Julieta le explicó a Enoch que podría ser castigado por entrar en su jardín y lo sentó a su lado. Julieta le pidió a Enoch que le hablara de Nasanta. Ella nunca había abandonado el castillo en toda su vida. Nació y creció allí. Enoch se preguntó por qué la princesa nunca abandonó el castillo, si había alguna razón para ello. Julieta dijo que no podía salir del castillo por motivos de salud y que el médico de la corte tampoco la habría dejado ir. Enoch preguntó si había algún lugar que a la princesa le interesara conocer, y él dijo que le contaría sobre ese lugar. Julieta sentía curiosidad por el mar. Le dijo a Enoch que había oído que el mar era tan azul, tal vez como sus ojos. Enoch quedó confundido y sonrojado frente a Julieta. Dijo que eso no era del todo cierto, solo le hacía gracia. Ella respondió que por su reacción se podía entender que todo era así. Juliet se preguntó si Enoch sabía bailar. Él no sabía bailar, pero por ella estaba dispuesto a aprender. La princesa se dio cuenta de que si Enoch comienza a aprender a bailar, entonces no podrá ir a su jardín, porque bailar no es fácil. Enoch le sugirió que le enseñara a bailar. Le pidió a Enoch que sacudiera lo que pudiera. Él se levantó y suavemente tomó su mano. Juliet admitió que aunque aquí no hay música ni un entorno especial, todavía lo disfruta a su manera. Enoch le preguntó a Juliet si le gustaba. Ella respondió que todo era elegante, pero que se alegraba de que estuvieran aquí juntos. Juliet dijo que se sentía sola. Su amiga cercana se casó y se fue. Enoch le preguntó si ella tenía un prometido. Ella respondió que no tenía a nadie, que quería casarse con alguien a quien le cayera el alma, pero que ahora no había nadie en mente. Enoch dijo que tiene un amante, pero duda que ella alguna vez lo ame. Julieta estaba molesta. ¿Pero cómo puede estar seguro de esto?, le preguntó Julieta a Enoch. Enoch respondió que todo esto se debía a que se consideraba repugnante. No creía que pudiera escapar del destino que le tenía preparado. Su madre nunca dejó de amar a su elegido, incluso cuando era despreciada por aquel a quien amaba. Ella respondió con frialdad, pero pidió y deseó amor. Ahora esta terrible carga recae sobre Enoch. El destino de su familia es destruir su vida por culpa del amor. Él se considera un monstruo. Juliet explicó que lo que él dice es cierto. Ella también es un monstruo y es posible que tampoco pueda determinar su destino por sí misma. Está enferma. Ella misma no sabe ni el nombre ni las causas de su enfermedad. A veces sufre de dolor en el pecho y fiebre alta. Solo puede aceptar la muerte, que seguramente algún día la alcanzará. Aunque esté destinada a conocer a alguien a quien ama, acabará dejando un vacío en su corazón. Julieta no quería que Enoch se considerara un monstruo después de todas las palabras que dijo, porque ningún monstruo baila con las princesas, y mucho menos se hace amigo de ellas. Juliet escuchó que la delegación regresaría pronto. Estaba preocupada por cuántos más Enoch podrían venir a su jardín. Enoch dijo que podría venir 5 veces más. Enoch se despidió de la princesa con un beso. Esto no le dio paz. Se preguntó qué pasaría si él la besara en los labios en lugar de en el dorso de la mano. Julieta se sorprendió por lo que estaba pensando. No notó cómo una criada se acercó a ella y le preguntó si todo estaba bien. Julieta respondió que no había pasado nada. La doncella advirtió que mientras Julieta estaba fuera, el sirviente del emperador la había visitado. El sirviente dijo que el emperador de Nasanta quería desayunar con la princesa, pero dijo que todo estaría bien si Julieta se negaba. Juliet accedió a desayunar, pero la criada notó un puñado de pastillas en su mesa y preguntó si Su Alteza estaría bien. Juliet no quería causarle problemas a su hermano, por lo que no tenía la opción de negarse. Entonces Drian, su esposa Jason y su hijo acudieron a Juliet. Jasonia notó la palidez de Julieta y le preguntó si dormía bien, y si todo estaba bien. Julieta respondió que todo estaba bien y que esa era su complexión normal. La familia fue advertida que el emperador ya estaba aquí. Drian se sorprendió por su impaciencia. Llegó aquí antes de que comenzara el desayuno. Al entrar, Drian se disculpó por hacer esperar a su majestad. El emperador dijo que todo estaba bien y no esperó mucho. Kinas Nasanta, emperador del Imperio Nasanta, escuchó mucho sobre la princesa y cuando la vio,
puede decir con seguridad que es realmente hermosa. Comenzaron su comida. Julieta se sintió extraña. Desde el momento en que llegó aquí, el emperador no dejó de mirarla. De repente, el emperador le hizo una pregunta a Julieta. Le preguntó si tenía prometido. Julieta se sorprendió ante tal pregunta, pero dio la respuesta: no tiene novio. El emperador dijo que esto fue un gran éxito. Drian no entendió lo que quería decir. El emperador no quiso decir nada de eso, según él. Simplemente se alegró de que Rosent hubiera venido en persona. Juliet y Drian se miraron, todavía sin entender por qué el emperador hizo esta pregunta. Al quedarse sola, Juliet se pregunta por qué últimamente le han preguntado sobre tener un compañero y qué pasará si esto sucede. Pero esto es imposible. Enoch es un simple sirviente y Julieta es una princesa. No están destinados a estar juntos. Todo estaría bien si fuera duque y no sirviente, pero tienen una gran diferencia de estatus. Por la noche, Julieta esperó a Enoch en el jardín, pero él nunca fue a verla. Julieta pensó que tenía mucho trabajo. Juliet fue al castillo pensando que la próxima vez tendría que regañar a Enoch por no acudir a ella. Caminando por el pasillo, escuchó una voz que indignada preguntaba cómo era posible hablar de la boda de Julieta tan de repente. Quedó horrorizada por lo que escuchó. Acercándose, vio a Drian, quien gritó indignado: ¿Cómo entender esto? Julieta se va a casar. Drian no pudo aceptar esto y se negó incluso a entender. Al salir de la habitación, Drian encontró a Juliet en la puerta. No esperaba verla aquí y no quería que ella se enterara de esta noticia en tal ambiente. Pegnal Intia Rosenta, rey de Rosenta, padre de Juliet y Drian, el padre se dio cuenta de que Juliet había escuchado su conversación con Drian. El padre sentó a su hija a su lado y le explicó que el emperador de Nasanta había propuesto al gran duque como candidato a marido de Julieta. Julieta estaba molesta, intentó decirle algo a su padre, pero él no la dejó. El padre entendía perfectamente y era consciente del nivel de confianza entre Drian y Juliet. Julieta no sabía qué hacer. Su hermano le prometió que nunca la obligaría a casarse con alguien a quien no amaba. Pero incluso sin esto, las princesas Rosenta nunca fueron peones en los asuntos políticos. Solo eligieron socios dentro de los reinos del continente sur para fortalecer la alianza. Julieta preguntó a su padre cuáles serían las consecuencias para el reino si no se casaba con el duque. Su padre le respondió que la alianza del sur y Nasanta llevan 40 años disfrutando de la paz. Puede que no parezca mucho, pero muchos creen que es suficiente. ¿Sacrificará el emperador este mundo por ella?, le preguntó Julieta a su padre. El padre explicó que la posición del emperador era muy clara, y si su elección amenaza la paz de la nación, entonces debe retirarse. Esto se aplica no solo al príncipe heredero, sino también a la princesa. Drian estaba furioso. Creía que este matrimonio era demasiado forzado con el pretexto de la paz. Drian le dijo a su padre que él mismo se encargaría de la situación. No quería que Juliet se viera obligada a sacrificarse. Julieta le pidió a su padre que le diera permiso para hablar con el emperador sobre esto. El padre estaba claramente descontento con la petición de su hija, pero le dijo que hiciera lo que quisiera. A la mañana siguiente, la princesa fue advertida de que el rey había organizado una reunión entre Julieta y el emperador. A Julieta le dijeron que la reunión sería a las 3 de la tarde. Comenzaron a prepararse para la reunión. A Julieta se le ocurrió un plan. Si podía demostrarle al emperador que no era una candidata adecuada, él definitivamente retiraría la oferta. Entendía que pocas personas querrían casarse con una princesa que tenía un tiempo de vida tan limitado. Estaba segura de que todo saldría bien. Julieta vino a encontrarse con el emperador a la hora señalada y agradeció a su majestad por aceptar reunirse con ella. El emperador pidió contactarlos sin formalidades, porque pronto estarían conectados. El rey de Rosenta informó al emperador que la princesa quería hablar con él. El emperador estaba ansioso por averiguar el motivo de la conversación. Julieta explicó que la conversación sería sobre la propuesta de boda. El emperador se puso tenso. Ella explicó que realmente apreciaba esta oferta, pero se vio obligada a rechazarla. El emperador se preguntaba por qué se negaba. Julieta explicó que no estaba en condiciones de casarse, que su salud era mala y que mudarse sería una prueba seria para ella. «No hay que preocuparse por esto», respondió el emperador. En las tierras de su hermano hay todo lo necesario para la salud y el bienestar de Julieta, y el viaje sería planeado poniendo énfasis en la comodidad de Julieta. Ella estaba confundida, no sabía qué decir. Ella dijo que había pasado toda su vida sin salir de palacio, por lo que no sabía cómo manejar los asuntos internos, pero el emperador solo dijo que su hermano se encargaría de todo él mismo. El emperador sabía que Julieta estaba bien versada en política
y resultó que esta alianza era un acuerdo diplomático necesario. Julieta estaba preocupada porque nunca había visto al duque y se lo contó al emperador. ¿Es esto un problema?, preguntó el emperador. Julieta respondió que la boda de personas que no se conocen puede llevar a la desgracia. Juliet dijo que existía la posibilidad de que ella y el duque simplemente no fueran adecuados el uno para el otro. El emperador sonrió y respondió que esto podría decidirse después de la boda. Dijo que era una práctica común que las personas se conocieran realmente solo después de la boda, y también advirtió que su hermano estaría muy atento al respecto. Julieta preguntó si el emperador pensaba que ella no quería casarse en absoluto. Él estaba confundido. El emperador advirtió a Julieta que este no era un trato del que ella saldría perdiendo. El hermano del emperador está dispuesto a pagar un rescate incomparable por Julieta. Y eso no es todo. Será honesto con ella y se dedicará a ella. Protegerá a Juliet de todas las amenazas y encarnará cualquiera de sus deseos como propio. Juliet aceptó esto y se dio cuenta de que no tenía otra opción. Quería que se conocieran mejor. El emperador dijo que su hermano era muy alto, tenía ojos azules y cabello plateado. Julieta recordó inmediatamente a Enoch. Esta descripción le recordaba mucho. Se parecía a su madre en belleza. A la princesa le gustaría su apariencia, explicó el emperador a Julieta. Julieta preguntó el nombre del duque. No pudo escuchar más. Estaba interesada en su nombre. Enoch, el hermano del emperador, se llamaba Enoch Retraki. Si Juliet hubiera pasado tiempo con este nombre antes, habría podido adivinar quién era realmente. Él no se llamaba sirviente. Ella creía en lo que se le había ocurrido. Pero Enoch se diferencia de los representantes de la familia Nasanta, que tienen rasgos característicos como el pelo rojo y los ojos negros. El emperador notó que la princesa estaba radiante y se preguntó si era porque había aprendido más sobre su hermano. Pero Julieta estaba interesada en otra cosa, si Enoch estaba de acuerdo con la boda. El emperador dijo que, por supuesto, Enoch estaba de acuerdo, que sería su devoto marido. La princesa estaba atormentada por pensamientos de por qué actuó como si no pudiera tener una novia. Se llamó a sí mismo un monstruo terrible. Sabía que ella tenía una enfermedad incurable, pero aceptó la boda, así como así. Julieta quería ver a Enoch, pero el emperador dijo que no podrían verse hasta que ella firmara el contrato matrimonial. Julieta dijo que no podía casarse con él hasta que lo viera en persona. Aquí el emperador estaba impotente. El emperador hizo una reverencia a Julieta y estaba a punto de partir. Julieta lo detuvo preguntándole si podía escribirle una carta a Enoch. Él le dijo que no debía pedirle permiso. Como no podía verlo, decidió escribirle una carta. Julieta ordenó que esta carta fuera entregada al duque por la mañana y le pidió que no tardara en responder. Más tarde, Drin acudió a Juliet para saber cómo había ido la conversación con el emperador. La conversación no salió tan mal como ella temía, dijo Juliet. Juliet ya estaba lista para decirle a su hermano que la boda podría realizarse, pero Drin no la dejó terminar. Dijo que Juliet no debería preocuparse, que él encontraría una manera de evitar esta boda. Dijo que este compromiso fue unilateral y en contra de su voluntad. No podía permitir que esto sucediera. El emperador ofreció mares y tierras. Esto parece ser solo una tapadera para llevarse a Julieta por la fuerza. Para Drin, Juliet es ante todo una hermana querida y luego la princesa del reino, por lo que no quería ese destino para ella. Drin notó que quería decirle algo. Juliet quería decirle a su hermano que estaba de acuerdo con la boda, pero no se atrevió. Pensó que aún no era el momento. Decidió que definitivamente contaría todo después de recibir una carta de respuesta de Enoch. Ella respondió que no quería decir nada de eso. Decidió que definitivamente lo contaría todo más tarde. Pasaron 3 días. Julieta aún no recibía la carta. La criada dijo que estaba personalmente convencida de que la carta fue entregada al asistente del duque. Julieta estaba molesta. Pasaron 3 días y él seguía sin responderle. Julieta no entendía por qué él no respondía, así que ordenó que le prepararan el vestido. Ella misma iría a verlo. En el camino, notó que algo había cambiado. Notó al emperador cerca de la habitación de Enoch. El emperador vio a Julieta, se acercó y dijo que se alegraba de verla. Julieta le preguntó al emperador qué lo había traído aquí. Él respondió que había venido a visitar a su hermano, ya que él mismo no podía venir. El emperador estaba interesado en lo que Julieta estaba haciendo aquí a esta hora. Ella le contó sobre la carta que Enoch no había respondido al 3er día, por lo que ella misma acudió a él. El emperador no esperaba que Julieta escribiera una carta como esta, por lo que se olvidó de advertirle que lo más probable es que no le contestara hasta que ella firmara el contrato.
Julieta estaba a punto de irse cuando el emperador le preguntó si estaba interesada en saber qué pasó con su hermano. Julieta dijo que preferiría enterarse por el propio Enoch, pero en ese caso necesita firmar el contrato, le explicó el emperador. En respuesta, el emperador solo dijo que en este caso, ella necesitaba firmar los documentos lo antes posible. A diferencia de su hermano, él no era muy paciente. Juliet preguntó qué significaba eso. Se sorprendió, sonaba como una amenaza. El emperador le respondió que pronto comprendería el significado de este matrimonio. Al regresar, Juliet vio a Ruthwell, el hijo de Drian, llorando, sentado junto a la pared. Julieta se acercó a él y le preguntó qué había pasado. Ruthwell respondió que su padre iba a liderar la vanguardia. Juliet quedó sorprendida por esta noticia. Ella no entendía por qué él decidió tan repentinamente ir a la vanguardia. ¿Realmente había declarado la guerra? Ruthwell contó cómo estaba esperando a su padre en la residencia del emperador por la noche y accidentalmente escuchó una conversación. El padre le gritó al abuelo y le dijo que haría cualquier cosa para romper el compromiso, incluso si eso significara la guerra, dijo Ruthwell. Ruthwell le preguntó a Juliet si realmente comenzaría la guerra. Si es así, ¿qué pasará si el padre no regresa del campo de batalla? Juliet ya no pudo escuchar esto. Julieta corrió a buscar a su hermano, saltando al patio. Finalmente lo vio y le gritó que se detuviera. Ella le dijo que no debía llegar tan lejos. Drian no entendía de qué estaba hablando. Julieta le pidió que no hiciera actos imprudentes. Para evitar el matrimonio, le pidió que esperara un poco. Ella trató de calmarlo, diciéndole que definitivamente todo se resolvería. Mientras tanto, el emperador quemó la carta que Julieta escribió para Enoch. Drian recordó haber hablado con la madre de Juliet, preguntándole por qué había elegido a su padre. Era un hombre mayor sin sentido del humor. Era muy estricto con su familia. Luego, ella le respondió que Rosenta era un reino fuerte, por lo que esperaba que esta alianza pudiera ayudar a su tierra natal. Pero ya hay un heredero en Rosenta. Drian no entendía. Ignacia Warham Rosenta era la madre adoptiva de Drian y la propia madre de Juliet. Drian le preguntó si no se arrepentía de este matrimonio, porque si hubiera ocurrido en otro país, este niño podría haber sido el heredero. Ignacia respondió que con un príncipe tan amable, que se preocupa tanto por su hermana, el trono no es necesario. La familia real no es tan amable, le dijo Drian. Cuídense unos a otros y estén preparados para hacerse pedazos. Todo esto es poder. Entonces, Ignacia le pidió a Enoch que cuidara de su hermana para que no se convirtiera en víctima de la familia real. Durante el parto, la reina comenzó a sangrar. Los médicos hicieron todo lo posible, pero esto no fue suficiente. Al mirar a la pequeña Julieta, Enoch recordó el pedido de Ignacia de cuidarla. Drian le explicó a su hermana que él se preocupa por ella de la misma manera que el emperador de Nasanta se preocupa por su hermano. Juliet entendió todo, pero Drian estaba atormentado por el hecho de que incluso si el duque no le hiciera daño a Juliet, su hermano haría lo mismo. Ya todo es bastante complicado, pero el rey no tiene en cuenta los deseos de Julieta. Si esperar hubiera podido resolver los problemas, no habrían llegado tan lejos. Julieta no creía que su hermano realmente hubiera decidido liderar el ejército. ¿Qué pasa con Ruthwell y su esposa?, preguntó Juliet. Drian dijo que lo entenderían porque eran parte de la familia real. Drian se acercó a Juliet, la tomó por los hombros y le pidió que no se preocupara por eso. Juliet le contó a Drian cómo Ruthwell lloró en sus brazos después de escuchar la pelea de su padre con el rey. Él lloró en ella, y no en los brazos de su padre. Juliet creía que el amor de Drian no debía ser solo para ella. El amor de Drian debería estar dirigido hacia su esposa, hacia Ruthwell, hacia los súbditos de Rosenta. Juliet se dio cuenta de que su deseo de ver al duque y obtener una respuesta a su pregunta era incorrecto. Julieta decidió hacer lo que tenía que hacer. Julieta volvió a ver al emperador. Él pensó que volvería a pedirle una reunión con Enoch, pero Julieta vino con un propósito completamente diferente. Quería hablar con el emperador. Sabía que el duque no tenía intención de reunirse con ella. Julieta estaba interesada en una cosa. ¿Cuál era el beneficio de este matrimonio para el emperador? El emperador respondió que solo quería darle a su hermano lo que necesitaba, y le recordó a Juliet que Drian también se preocupaba por ella. Julieta estaba enojada. No sabía lo que quería el duque, pero entendía que el emperador no rompería el compromiso. Me pidió que le dijera al duque que hasta su muerte no obtendrá lo que quiere. El emperador encontró esta advertencia bastante aterradora, pero pensó que Julieta eventualmente perdonaría a su hermano. Pero ya es demasiado tarde, y Juliet ya sabe quién ganará esta discusión. Cuando Julieta dejó al emperador, una doncella le dijo que el príncipe heredero acababa de dirigirse a la sala de audiencias.
Juliet respondió que llegó justo a tiempo e inmediatamente se dirigió allí. Juliet escuchó la conversación. El rey consideró estúpido que Drian siga pensando en la guerra, viendo cómo el emperador ofrece algo a cambio. No habrá boda. Llegó la voz de Drian. La relación entre Rosenta y el Reino del Sur es amenazante, cegado por la ira y la arrogancia. ¿No te diste cuenta de lo que deberías haber visto?, le respondió su padre. Julieta es una princesa. Si fue criada adecuadamente, debería rendir cuentas. Drian preguntó si fue él quien prometió llevar esta carga cuando naciera Julieta. El primero que rompió la promesa fue tu padre, dijo Drian. Al acercarse al pasillo, Julieta pidió que le abrieran la puerta, pero el sirviente dijo que ahora no era el momento adecuado. Julieta se enojó. Tiene ojos y oídos. Sabía y entendía perfectamente lo que allí pasaba. Ella misma abrió la puerta y salió al pasillo. Drian no esperaba ver a Juliet en el pasillo en ese momento. Pensó que su padre la había llamado, pero ella respondió que ella misma había venido. Julieta le pidió a su hermano que no gritara sobre la guerra sin ningún motivo y que no fuera a la guerra, diciendo que era por su bien. Drian no entendió, porque quería protegerla, a lo que Juliet solo dijo que además de ella, todavía tenía a alguien a quien proteger. Juliet dijo que nunca se perdonaría a sí misma si su hermano abandonara a su familia por su culpa. Abrazó a Drian y le pidió que no se preocupara por ella. Ella estaría bien. Le preguntó a su padre si tenía los documentos necesarios para celebrar un contrato matrimonial. Quería firmarlos ahora mismo. El rey ordenó que se trajeran inmediatamente los documentos, que el emperador de Nasanta entregó a la princesa. Julieta todavía esperaba recibir allí una respuesta de Enoch, a quien no podía reconocer. Esperaba que él le respondiera. Pero hasta el momento, Juliet solo vio una silla vacía frente a ella. La princesa, el rey de Rosenta, el emperador de Nasanta se sentaron a firmar documentos. Julieta nunca esperó a Enoch. Julieta recordó que faltaba una persona más. El rey respondió que el príncipe heredero no vendría. Pero Julieta no estaba hablando de su hermano, se refería al duque que tanto estaba esperando. El emperador volvió a decir que Enoch no aparecería hasta que Julieta firmara los documentos. No hubo más problemas, se sentaron a discutir los términos y firmar un acuerdo. Luego, antes de que se pronuncien los juramentos, como ya se mencionó, los regalos incluyen los derechos de comercio, minas, tierras y también el mar, dice el emperador. ¿Es usted demasiado generosa?, le preguntaron al emperador. Él respondió que no, Su Alteza vale mucho más que eso. A Juliet le dijeron que podía firmar documentos. Le entregaron un documento. Ella firmó todo. El papel de Julieta había terminado, se sentía mal y estaba a punto de irse. Julieta salió del salón. El emperador quería despedirla, pero ella dijo que iría sola. ¿Cómo pudo suceder esto? Julieta no lo entendía. Nunca había salido del palacio debido a su frágil salud. Aunque solo fuera por un momento, confió en que él la guiaría hacia la luz. No el emperador, que la obligó a firmar documentos en contra de su voluntad, sino Enoch. Este castillo era el mundo de Julieta, y la familia de su hermano era su sangre y su carne. Hoy lo perdió todo en un instante por algo que el duque tanto desea poseer y que Julieta no puede entender. Julieta escuchó una voz detrás de ella. El duque la estaba llamando. «Bueno, ¿no crees que esto es gracioso?», le preguntó Julieta al duque. Ella creía que él disfrutaba engañándola. Bueno, ahora Juliet no tenía que volver a caer en ese truco. Enoch no entendía qué había hecho mal. ¿Cuál era su culpa? Julieta le dijo que al menos podía venir a la firma del contrato. Ella lo estuvo esperando hasta el final. Julieta le dijo que se arrepentía del día que lo conoció. Si ella supiera lo doble que era, nunca le habría mostrado el sendero del jardín. Enoch se ofendió al escuchar tales palabras. Juliet despreciaba el hecho de haber sentido alguna vez algo por él. Al final, envenenó su vida y su mundo, todo lo que era tan querido para ella. No entendía qué sentimientos podía evocarle él, aparte del disgusto. El tiempo avanzó incansablemente. La princesa Rosenta abandonó su casa y tuvo que celebrar su cumpleaños en el camino. Enoch prometió que tan pronto como llegaran a la finca de Herbantel, organizaría una gran celebración para Julieta, y si eso no fuera suficiente, se encargaría de la entrega de todo lo que ella quisiera. Enoch le dará el mar, porque nunca lo había visto antes. Él está listo para hacer lo que ella quiera. Le preguntó qué quiere. Juliet pidió traerle a Drian, traerlo con ella ahora. Enoch dijo que le enviaría una carta tan pronto como llegaran a Herbantel, pero Juliet no creía que su hermano vendría solo porque le escribiría. «Sería más conveniente si estallara la guerra», dijo Julieta, «pero si un miembro de la familia real no quisiera vivir en un país condenado, debería actuar con prudencia». Julieta también le dijo que sus deberes son amenazarla para que cumpla con sus deberes.
El carruaje con la princesa y el duque llegó a Herventel. Juliet pidió que le permitieran vivir en el edificio, que está separado. Enoch le explicó que era un anexo, que era menos presentable que el edificio principal y bastante incómodo allí, pero que si aún quería quedarse allí, Enoch estaría a su lado. Juliet dijo que Enoch no tiene por qué molestarse, no importa dónde esté, estar cerca de él es igualmente desagradable para Juliet en todas partes. Julieta entró en la habitación, no podía creer lo que veía. Él preguntó a las criadas qué era. Las criadas explicaron que esto era un regalo del duque. Estos muebles y decoración estaban hechos en Rosenta. Él ordenó que todo estuviera listo para su llegada. Julieta dijo que no quería ver esto. Pidió deshacerse de todo o cubrir todos los muebles con tela. Julieta se sintió mal. La criada sugirió llamar a un médico, pero la princesa dijo que no era necesario. La finca donde se alojaba Julieta quedó envuelta en invierno, y Julieta empezó a tener problemas de salud. La fiebre no bajó. Enoch estaba muy preocupado y ordenó buscar una mejor medicina. Juliet tranquilizó a Enoch, le dijo que esta fiebre aparece una vez al año y que no hay necesidad de armar escándalo. El duque prometió a la princesa que, cuando se recuperara, haría todo lo que ella deseara. El duque ya había intentado traer la primavera a Herventel, pero, por desgracia, fue en vano. Julieta estaba furiosa y ahuyentó a Enoch, gritando que no podía ayudarla. Pasaron 2 años. La princesa yacía en cama con fiebre alta. Llamó al duque para hablar y pidió a todos los sirvientes que se fueran. La fiebre alta se convirtió en una amenaza para la vida de Julieta. Se la veía cansada y débil. Julieta tenía una petición. En caso de su muerte, pidió que su cuerpo fuera entregado a Rosenta. Julieta culpó a Enoch y no pudo perdonarlo por alejarla de Rosenta, de su tierra natal, y separarla de su familia. Julieta aún no veía el mar. Le preguntó a Enoch si realmente era tan azul y brillante. Enoch le preguntó a Juliet si había algo que ella quería. Ella le dijo a Enoch que si todavía quería darle el mar, debería irse en silencio. Enoch no entendió a Julieta. No entendió su enojo hacia él, porque esas palabras de que estaba dispuesto a hacer lo que Julieta quisiera no eran mentira. Juliet admitió que extraña mucho a su hermano. En la carta, Drian menciona que su jardín sigue siendo el mismo, pero que quiere verlo con sus propios ojos. ¿Cualquier otra cosa?, le preguntó Enoch. Juliet también quería ver el festival. Se llevaba a cabo en Rosent todos los años. Lo veía desde la torre del palacio, donde Drian la llevaba a cuestas. Juliet no quería nada más y Enoch se fue. Julieta entendió que estaba pidiendo muchas cosas, pero quería saber si él realmente le daría todo lo que quería. Sí, aunque lo intentara hubiera sido más fácil para Julieta, pero él no hizo nada. Ella lo consideraba un mentiroso, lo que la hacía sentir aún peor. El sirviente le leyó a Julieta un libro sobre Helena y Urgas. Helena era hija del Rey Eterno. Muchas personas sacrificaron sus vidas para cumplir sus deseos. Juliet pidió dejar de leerle este libro. Fue difícil para ella. Recordó cómo Drian le leyó esta historia. Pensó en lo genial que sería si este libro fuera sobre Rosenthe. Llamaron a la puerta de Julieta y vino un invitado, dijo el sirviente. Ella ordenó que lo dejaran entrar. Pensó que era el duque, pero no era él. «Se alegró de ver a este hombre parado en la puerta, hermano», gritó Julieta. Era Drian. Juliet no esperaba encontrarse con su hermano. Estaba increíblemente feliz por su visita. Le preguntó cómo había llegado hasta aquí. Drian abrazó fuertemente a su hermana, presionándola contra él. Ella no creía lo que estaba pasando. Hacía mucho tiempo que no se veían. Le preocupaba que su hermano hubiera ido a verla, dejando a Rosenta desatendida. ¿Pero no tiene él derecho a visitar a su única y querida hermana?, le explicó. La princesa lloró de felicidad. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensó que moriría sin volver a ver su rostro. Drian tranquilizó a Juliet. Le dijo que no hablara de eso, ni que pensara en ello. No entendía por qué ella decidió que moriría pronto. Drian notó que Juliet había perdido mucho peso y se dio cuenta de que era difícil para ella estar aquí. Se culpó a sí mismo por permitir que la trajeran aquí. No debería haber hecho esto. Juliet estaba preocupada por cómo Drian pudo llegar aquí. Tomaría unas buenas 2 semanas llegar de Rosenta a Herventel. Drian dijo que había una ruta directa de Rosenta a Herventel. La construcción aún está en marcha, pero ya en el momento en que la carretera puede utilizarse, Juliet todavía estaba preocupada por algo. La frontera de Herventel y Rosenta pasa por la cordillera de Ypres. Aunque las montañas no son empinadas, no son aptas para el paso de la familia real. Drian explicó que para llegar a ella pasó por otro estado. ¿Y por casualidad no construyeron un camino para cruzar el otro lado?, preguntó Juliet en broma.
Drien pasó por las posesiones de Milesén camino a Herventel. Julieta estaba interesada en que este país vendiera sus tierras. Su hermano le respondió que solo algunas áreas, pero esto es raro. Drien se sorprendió de que Juliette se enterara de esto la primera vez. Hasta donde sabemos, esos lugares fueron apodados la tierra de la pequeña reina, el apodo de la princesa Rosenta, dijo Drien. Pequeña reina, apodo de la princesa Rosenta. Julieta no entendió por qué hizo algo que ella no pidió. Pero gracias al duque, Julieta pudo ver a su hermano tan rápidamente. Estaba muy contenta de que pudieran volver a encontrarse. Drien quería visitar y agradecer al duque. Juliette le pidió que se quedara y hablara más con ella. Drien estaba interesado en saber cómo le estaba yendo a Juliette en Hervental, y a Juliette le encantaría saber sobre Ruthwell y la esposa de Drien. Le gustaría saber sobre Rosent. Julieta quedó sorprendida por la belleza del invierno en Herventel. Aquí vio muchas plantas que no había visto antes en Rosent. Drien pasó mucho tiempo con Juliette y pronto ella se quedó dormida. Drien salió de su habitación y se le ordenó que la acompañaran a una recepción con el duque. Enoch le agradeció a Drien. Había viajado un largo camino para llegar a Herventel por el bien de Juliette. Drien dijo que lamentaba haber invitado a su hermano Kinas Nasant a Rosenta. Hace 4 años, hicieron un trato en nombre del mantenimiento de la paz. La ayuda militar de Rosenta fue tan grande que podría considerarse un favor. Pero no pensó que les pagarían así. El duque probablemente se arrepienta de esto por el resto de su vida, pero sea como sea, retrocediendo el tiempo, Drien hizo lo mismo. El hecho es que en la familia real de Rosenta, una maldición se transmite de generación en generación. Esto se vuelve obvio si miras a Julieta, está enferma. Enoch se dio cuenta de que estábamos hablando de una enfermedad cuya causa no podía identificarse. No importa qué medicina usen, no importa qué médicos famosos inviten, esta enfermedad hereditaria es incurable, continuó Drien. Ninguna de las princesas de Rosenta logró escapar de la enfermedad, que aparecía después de los 20 años. En cuanto se manifestaba por primera vez, ya no sería posible recuperarse. La muerte ocurriría al cabo de 1 o 2 años. Para evitar que este hecho se filtrara fuera de palacio, ocultaron cuidadosamente la existencia de esta enfermedad. Julieta podría haber pensado que su cuerpo simplemente estaba débil, pero no lo era. La razón de esto es el viejo cuento de hadas, el precio de un deseo concedido por un dragón. Al final, las princesas morían antes de cumplir 30 años, normalmente en islas apartadas o en palacios. Sin embargo, un día la princesa logró recuperarse. Este fue el año en que Julieta cumplió 16 años. Para que ella se retirara, Drien invitó a varios médicos, le dio todo tipo de medicinas y escribió a los jefes de los estados aliados. Entonces Drien se enteró del hermano de Enoch. Le escribió y le aconsejó que encontrara lo más preciado de este mundo. Tal vez ayudaría a curar la enfermedad de la princesa. Drien lo invitó personalmente al palacio, aferrándose a la pajita salvadora. Estaba interesado en si realmente había una manera de curar a Julieta. En cambio, el emperador quería ofrecerle a Drien un trato. Dijo que con esto podría salvar a Julieta, y él mismo quería conseguir tropas. El emperador le entregó a Drien una caja misteriosa. Drien estaba interesado en lo que había allí, no entendía nada. ¿Cómo podría ayudar a Juliette? El emperador abrió la caja mostrando lo que había allí. Explicó que era el corazón de su madre. Drien no entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué el emperador le trajo a Drien una baratija sin sentido? De generación en generación, las princesas Rosenta se desvanecen, explicó el emperador. Dicen que comienzan a toser sangre y luego mueren. La princesa no está enferma. Lo cierto es que su poder mágico se está agotando, explicó el emperador. Tonterías, le respondió Drien. Han pasado más de 200 años desde que la magia desapareció en el continente. El emperador respondió que, sin embargo, todavía se puede encontrar en Nasant. La base de la magia es un poder especial que tienen las personas, pero su número es tan pequeño que sería difícil cambiar algo. El problema del poder mágico se resuelve reponiéndolo. Drien notó que esto es imposible. La magia siempre busca volver a su estado original. Según la leyenda, en la época en que vivía el dragón, para conservar la magia, solo era necesario retenerla en el corazón. Una famosa familia de un mago llamado Inobis son el centro de rumores que causaron una tormenta de indignación en todo el continente. De esta familia surgió la recientemente fallecida emperatriz de Nasanta Retina. Aunque la posición de su familia se ha visto afectada, todavía pueden transmitir su regalo por herencia, pero su situación financiera se ha visto afectada. La emperatriz estaba tan cegada por su amor por el emperador
que le dio todo el poder y la riqueza que poseía su familia. En lugar de responder del mismo modo, el emperador sucumbió a la tentación. «Como tienes la sangre del emperador, la emperatriz te crió como a su propio hijo», preguntaron Drin y Kinasa. Kinas Nasanta, cuarto príncipe de Nasanta. «Incluso con los desafíos, la magia no se ha desvanecido», dijo Kinas. Drien se dio cuenta de que lo que quería decir era que debía conseguir a uno de los miembros de su familia. «Solo el hijo mayor de esta familia puede usar magia», dijo Kinas. «Pero como el hijo mayor de esta familia es su hermano menor, habrá que hacer una excepción para él». «¿Alguien de la familia Inobis murió recientemente?», le preguntó Drien a Kinas. Kinas olvidó mencionar que la magia se concentra en sus corazones. Quizás por la influencia de un enorme poder mágico, nunca se deteriorarán, con la dureza y el brillo de una piedra preciosa como esta. Los representantes de este tipo también son capaces de devolver su corazón con sus propias manos. Mientras se encuentran en la muerte, lo que el emperador trajo es solo una pequeña parte. El resto pertenece al actual emperador, quien prometió que si Rosenta le proporcionaba un ejército, lo pagaría con todo su corazón. Drien hizo una joya con esta piedra y se la dio a Juliet, pero la joya poco a poco perdió su brillo y el estado de la hermana mejoró. Después de esto, Drien envió tropas al príncipe, recibiendo a cambio el resto del corazón, por lo que Juliet pudo sobrevivir a los 16 años. Enoch no estaba preparado para escuchar esta historia, no sabía cómo sucedió realmente todo, pero la verdad lo molestó mucho. La madre de Enoch, que no pudo enfermarse, murió inesperadamente. Esto no es sorprendente, porque según el testamento, el corazón de la madre pertenece a su hermano mayor. Drien pidió corazones como prenda para poder llegar allí. Quería ver con sus propios ojos si había algo en el mundo que pudiera salvar a su hermana. Además, Drien necesitaba un octavo para que su padre visitara otro país. Esta petición era infundada, por lo que Drien no pensó que el emperador se reuniría con él. De repente, un sirviente irrumpió en la habitación y gritó que Su Alteza necesitaba urgentemente correr hacia la princesa. No entendían lo que le estaba pasando. El sirviente dijo que no debían decir eso, pero le pareció que debían prepararse para lo peor. Drien corrió hacia Julieta. Ella estaba en mal estado. Apenas podía hablar. Le preguntó a su hermano si realmente se estaba muriendo. Drien le dijo que ni siquiera se atreviera a pensar en ello. Drien lloró. Le recordó a Juliet que quería ver el mar. Invitó a todos a mirar el mar juntos, con él, Ruthwell y Jason. Él dijo que, como entonces, encontraría la manera, y de rodillas le pidió que aguantara un poco más. Enoch le entregó a Drien la misma caja con el corazón de su madre. Enoch le pidió a Encal que preparara todo para la partida. Después de un rato, Drien le llevó un colgante a Juliet y le pidió a la criada que se lo pusiera alrededor del cuello. Drien iba a asegurarse de que Juliet se sintiera mejor y luego se fue. Le pidió a la criada que rápidamente le pusiera el collar a Juliet. Poco a poco la princesa recobró el sentido. Se sintió mejor. No estaba mareada, no se sentía enferma. Juliet se sintió bien. Drien la abrazó. Estaba muy contento de que ella recobrara el sentido. Juliet admitió que pensaba que se estaba muriendo. Ahora incluso se le hizo más fácil respirar. Le parecía extraño. Drien se alegró. Esta partícula todavía ayuda a contener la enfermedad. Pero a pesar de esto, definitivamente se necesitará el corazón nuevamente. ¿Qué hará entonces el duque? Drien se estaba preparando para partir hacia su tierra natal. Le pidió a Juliet que comiera más, que no se saltara los medicamentos y que no trabajara demasiado. Lo más importante es que tenía que llevar un collar. Después de despedir a su hermano, Julieta quiso ver al duque. La doncella dijo que el duque se había ido incluso antes que el príncipe heredero. La criada no sabía el motivo de la partida del duque, solo sabía que él estaría ausente por varios días. Julieta dijo que esta vez ella misma lo encontraría. Julieta estaba feliz de que el duque le permitiera ver a su hermano. Tenía una pregunta más para él, sobre las tierras vendidas por Millicent. Recordó que esas tierras se llamaban las tierras de la pequeña reina. La princesa esperó al duque durante casi una semana, pero él todavía no aparecía en su casa. Ella no entendía por qué él no le avisó con anticipación cuando se fue por tanto tiempo. Pero comprendió que era injusto culparlo por esto, cuando en los últimos 2 años ella nunca había venido a verlo, y sin embargo, él siempre estaba esperándola. De pie en el balcón, Juliet finalmente vio a Enoch abajo. Caminaba hacia la entrada. Julieta le pidió que no fuera a ningún lado. Le pidió que lo esperara allí. Enoch se sorprendió al escuchar estas palabras de Juliet. ¿Era realmente posible que después de todo este tiempo, ella finalmente se alegrara de verlo al menos una vez? Juliet estaba preocupada por dónde iba.
Ya que pudo salir de la finca por tanto tiempo, dijo que lo estaba buscando y que esperaba su encuentro. Enoch había estado inspeccionando el principado todo este tiempo. Se disculpó por una ausencia tan larga, pero no podía entender por qué Juliet lo buscaba. Juliet explicó que lo estaba buscando para agradecerle por ayudarla a ver a su hermano. Enoch dijo que no había necesidad de agradecerle, porque le devolvió lo que una vez se atrevió a quitarle. Enoch estaba preocupado por el bienestar de Juliet. Ella respondió que últimamente le había ido bien. Juliet tomó el collar y dijo con una sonrisa que era gracias a la presencia de su hermano que se sentía mejor. Enoch vio el collar. Julieta dijo que se lo regaló su hermano. «Es una pena que sea transparente», dijo Julieta. «Tal vez sea porque la piedra ha perdido su color». Enoch le dijo a Juliet que le había preparado un carruaje a Rosenta. Juliet se sorprendió por esta declaración. Él dijo que podía regresar en cualquier momento. «Julieta podrá salir a más tardar dentro de 10 días. Debes darte prisa, porque cuando empiecen las lluvias hará frío». Enoch pidió perdón por haber dado tan poco tiempo para prepararse para el viaje. Julieta comprendió que no podía abandonar el imperio sin el permiso del emperador. Enoch dijo que ya había resuelto todos los problemas y que ella podía irse tranquilamente. Juliet quería que Enoch la acompañara a Rosenta, pero Enoch dijo que tenía asuntos muy importantes. Entonces Juliet se preocupó por cuánto tiempo podría quedarse en Rosent. La respuesta de Enoch puede haber parecido extraña, pero permitió que Juliet permaneciera en Rosent todo el tiempo que ella deseara. Lamentó no haber podido hacer esto antes. Cada día, Juliet se sentía mejor. Los médicos decidieron cambiar los medicamentos y Juliet ya no pensaba en que pronto moriría. Julieta se estaba preparando para viajar. Enoch le dio un regalo y le pidió que lo abriera cuando llegara a Rosenta. Juliet le prometió a Enoch que no se quedaría mucho tiempo y que regresaría pronto, y el carruaje partió. Julieta llegó a Rosenta. Su hermano fue el primero en conocerla. Estaba muy contento de que ella regresara a casa. Julieta se reunió con toda la familia. Se extrañaban mucho. Juliet se sorprendió de lo mucho que había crecido Rodwell. La felicidad de Julieta no tenía límites, porque durante los 2 últimos años la había echado de menos. Por lo tanto, se olvidó por completo del regalo que le dio Enoch. Enoch Retraki, Juliet se olvidó por completo de este hombre. A Julieta le preocupaba que la piedra del collar que le regaló su hermano estuviera muy manchada. Pensaba que la había tratado mal. La piedra se ha vuelto tan turbia que Julieta ya no sabe cuál era su color original. Drien dijo que no hay necesidad de preocuparse. Esto sucede. Además, respondió Drien, si Juliet estaba tan preocupada por el color del collar, él tenía otros que le gustaría regalarle. Drien le dijo a Juliet que no moriría si seguía tomando el medicamento. No le reveló toda la verdad, pero ella recordó cómo el doctor dijo que la enfermedad no desaparecería por sí sola. ¿Cómo podía ser? Pero ella todavía estaba increíblemente feliz. Estaba feliz porque ahora podría ver el mar con su familia, ir a un festival y recoger flores frescas en el jardín. Drien estaba dispuesto a cumplir cualquiera de sus deseos. Un enviado de Herbentel se acercó a Drien y pidió audiencia. A Juliet le preocupaba que estuviera vestido todo de negro, porque si nadie moría en Herbentel, no había razón para vestir de negro. Tan pronto como Julieta pensó en Enoch, Encal anunció que el duque había muerto. Juliet no entendía, porque este hombre era como una piedra. No podía morir así, ella no creía. Juliet apenas podía mantenerse en pie. No lo podía creer. Juliet estaba interesada en la causa de la muerte, pero el enviado no pudo decir nada, porque se trataba de un asunto de la familia imperial y la princesa pertenecía a la familia de otro reino. Juliet y Enoch no entendieron de qué estaba hablando, qué significaba, por qué Juliet no pudo descubrir el motivo. Ella era su esposa. Según la legislación nacional relativa a los asuntos de la familia imperial Nasanta, el enviado debía guardar silencio y no podía decir nada sin el permiso del emperador. Pero Julieta es su esposa. ¿No tiene derecho a saber la verdad? Encal explicó que tras la muerte del archiduque, su matrimonio fue anulado. Ahora el apellido Ratraki, que antes también era de Julieta, ha desaparecido. Su Majestad ya había puesto el sello imperial en todos los documentos necesarios, dijo Encal, pero Juliet todavía no podía recobrar el sentido. Encal explicó que todo esto fue preparado por el propio duque y que se completó hace mucho tiempo. Julieta quería asistir al funeral de Enoch como doliente. A Julieta ni siquiera le permitieron asistir a su funeral. Solo les dijeron el lugar donde sería enterrado, en la región norte, al lado de su madre. Julieta ya no era nadie para Enoch. Julieta recordó el regalo que le dio Enoch. Ahora era el momento de abrirlo. Este era un joyero. Era la primera vez que Juliet veía una caja tan pequeña. Al abrirlo,
vio un collar muy similar al que le regaló su hermano. Además de la caja y el collar, también había una carta en la que Enoch escribió que era un regalo para Juliette por su 22º cumpleaños. El emperador concertó una cita con Julieta. Quería hablar con ella a solas. Drien dijo que Juliette tiene derecho a no caminar, ya nada los ata. Quinas estaba esperando a Julieta en el jardín de la princesa. Ella no entendía por qué había concertado un encuentro personal con ella y de qué quería hablar. Juliette se acercó a Quinas y le preguntó por qué había pedido una reunión personal con ella. Juliette notó que Quinas se veía mal, pero ¿por qué entonces concertó una cita con ella y el clima parecía como si estuviera a punto de llover? Quinas notó en el cuello de Julieta el collar que le había regalado Enoch. Quinas se enojó y le preguntó a la princesa si sabía cómo se hacía este collar. El emperador se dio cuenta de que Julieta no sabía cómo se hacía esta decoración. De lo contrario, no se habría atrevido a aparecer con ella delante de Quinas. Quinas felicitó a Juliette por su recuperación y le dijo que ahora podría vivir mucho tiempo sin pensar en la muerte. Julieta no entendía de qué estaba hablando. Quinas le dijo que su hermano, al igual que ella, tenía un secreto. Desde pequeño, Enoch sufrió una enfermedad que recibió de su madre. Esta enfermedad se transmitió de generación en generación. Les quitó mucho. Solo había una manera de evitar esta enfermedad. Era necesario encontrar el alma gemela que venía en sueños y estar con ella. Esta alma gemela de Enoch era Julieta. Pero esta maldición hizo imposible que alguna vez fueran amados a cambio. Julieta no lo entendió, porque nunca odió al duque. Cuando se anunció su compromiso, estaba enamorada de él. Era dulce y atento, realmente guapo, en opinión de Julieta. Quinas estaba furioso. No entendía por qué Julieta alejó a Enoch, ya que ella misma se enamoró de él. Aunque Juliette hizo esto, solo quería escuchar la respuesta a su pregunta. Solo pedía honestidad hacia sí misma. Ella le preguntó entonces si él mismo quería este matrimonio, y Enoch respondió que solo se escondió detrás de su hermano. Julieta comprendió que había recibido mucho del duque, obsequios costosos, la devoción de su marido y mucho más. Pero ella no recibió lo más importante. Él ni siquiera pudo responder a su pregunta. ¿Puede esto considerarse amor y devoción? Ella no lo entendió. Durante todo el tiempo, por muy fría que ella se comportara, él nunca expresó su descontento, por lo que pensó que no iría a ninguna parte. Quizás la razón por la que la amaba era por la maldición, pensó Juliette. De lo contrario, no habría sido tan amable con quien lo rechazó. Pero esto no fue así. Quinas admitió que él fue quien mintió. Su hermano no tuvo nada que ver. Amaba sinceramente a Julieta. Luego, cuando Julieta le envió una carta a Enoch y sin recibir respuesta, fue ella misma a verlo. Él realmente no podía salir. El motivo de todo era la fiebre. Se suponía que ella sería la última. Entonces Quinas le rogó a su hermano que le contara sobre el hombre del sueño, pero él guardó silencio. Entonces Quinas la encontró él mismo. Enoch no tuvo dificultad en encontrar al extraño que se le apareció en sus sueños. Por lo tanto, todo lo que Enoch hizo estaba estrictamente bajo el control de Quinas. Juliette no entendía por qué Quinas le mintió, pues al hacerlo solo empeoró la situación. Si le hubiera dicho esto antes, todo hubiera sido diferente. Quinas respondió que era su infantilismo. Juliette todavía no entendía por qué Quinas hizo esto, porque amaba a su hermano. Dijo que entonces se enojó mucho con Enoch. Lo dio todo para salvarlo, su libertad, su calidez. Pero Enoch no le prestó atención. Consideraba la vida en vano y fumaba hierbas venenosas. Se sentaba en su habitación todo el tiempo, fingiendo estar absolutamente sano, y así transcurría su vida. Quinas intentó más de una vez devolver a su hermano a la vida normal. No entendía cómo su hermano podía comportarse así. Quinas le pidió a su hermano que esperara, pero Enoch no lo escuchó. Quinas pensó que esto era una traición por parte de su hermano. Julieta todavía no entendía por qué el emperador le mintió. Por muy gracioso que parezca, dijo que solo quería enojar a Enoch como lo hizo. Pero Quinas estaba seguro de que algún día Enoch le diría toda la verdad a Juliette. La princesa no entendía por qué el duque permanecía en silencio. Tal vez quería volver a ver a la princesa que tanto amaba. El emperador asumió que a los ojos de Julieta, este acto parecía una manifestación de amor. Pero a los ojos de Julieta, este acto parecía la manifestación de una maldición. Lo extraño es que ella recibió mucho de él, sin dar nada a cambio. Quizás por eso Enoch no le dijo nada a Julieta. Tenía miedo de que ella pensara de esa manera, y él era un verdadero cobarde. Julieta pensó que Quinas estaba justificando a su hermano. Quinas no quería que Juliette dijera eso o pensara de esa manera, porque todavía no sabe por qué murió Enoch.
El caso es que Julieta ni siquiera sabía la causa de la muerte, no sabía qué decirle ni en qué pensar. Quinas le dijo que si no fuera por ella, su hermano menor ahora estaría vivo. Juliette no entendía cuál era su culpa. Enoch murió a causa de Julieta, y la prueba de esto ahora cuelga de su cuello, le explicó Kainas. Todas estas piedras preciosas con las que se hizo el collar son el corazón de Enoch. ¿Quieres conseguir su amor?, le preguntó su madre a Enoch. Intentó explicarle a su hijo que sería difícil, que eran demasiado repugnantes para ser amados. Julieta se sintió herida por lo que escuchó, porque todo esto sucedía a su alrededor y ella misma no sabía nada. Quinas se culpó a sí mismo por esto, porque si hubiera entendido todo correctamente y se hubiera olvidado de su orgullo, todo esto no habría sucedido. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse de lo que había hecho. Julieta no podía creer que el duque estuviera muerto. Dejando al emperador, Julieta se encontró con Drien y le preguntó si ella era realmente culpable de la muerte del duque. Drien respondió que definitivamente no era culpa suya y que no importaba lo que el emperador le dijera. Julieta estaba furiosa, porque el corazón del duque ahora colgaba de su cuello. ¿Cómo no iba a ser ella la culpable de su muerte? Julieta no entendía si no le deberían haber dicho que su matrimonio estaba anulado de antemano, que era su unión, y que ella misma tenía que ser responsable de ello. Drien explicó que todo esto fue acordado con el duque. Él sabía todo al respecto. Juliette no podía creer que Drien supiera que después de la muerte de Enoch, su corazón le sería entregado a ella. Lo mataron por su culpa. Era difícil para ella darse cuenta de esto. El duque conocía el precio, por eso llegaron a un acuerdo. A cambio deseaba anular el matrimonio, explicó la hermana Drien. Juliette se culpaba a sí misma por la muerte de Enoch. No entendía cómo se podía cerrar un trato si una de las partes seguía siendo perdedora. Julieta lamentó haber enviado una carta en la que suplicaba su recuperación. Hubiera sido mejor que se lo hubiera guardado todo para sí misma. ¿Qué pensaría el duque si viera su corazón en el cuello de Julieta? Obviamente se enojaría o incluso la odiaría. Drien trató de calmar a Juliette, porque para él, ella era como su propia hija, y ningún padre permitiría que su hija muriera. Pasó el tiempo, llegó el otoño a Rosent, las hojas secas caen de los árboles y caen al suelo. Julieta todavía no podía asimilar todo lo que había aprendido. Cada vez que pensaba en Enoch, tocaba su corazón, pero solo sentía la frialdad de las gemas. Por mucho que lo lamentara, esto no traería de vuelta al duque. Ella se negaba a comer, y no había comido ni una migaja durante varios días. Drien estaba preocupado por el estado de su hermana. La enfermedad había remitido, pero ella no se cuidaba en absoluto. Juliette no entendía por qué estaba preocupado. Nada le dolía. ¿Por qué acudió a ella? No quería ver a nadie. Drien le recordó a Juliette que quería ver el mar y la invitó a ir a la isla de la princesa con él, Rodwell y Jason. Juliette estuvo de acuerdo. No importaba lo mal que se sintiera. Todavía quería ir allí al menos una vez. Drien se sorprendió. La familia real navegaba por el mar en un barco. El cielo y el mar estaban en calma. El mar era más azul de lo que Juliette había visto en las fotografías. Es aún más hermoso por la luz del sol, que parecía disolverse en el agua, dijo Julieta con admiración. Julieta decidió caminar sola, quería mirar a su alrededor y luego ir a la villa. Dijo que no la esperaran. Llegó al lugar donde, según la leyenda, descansa Urgas, quien sacrificó todo por el bien de su amada. Julieta escuchó una voz que se hacía llamar Urgas. Él estaba dispuesto a cumplir cualquiera de sus deseos si tenía algo a cambio. Julieta entendió que todo lo que estaba sucediendo era exactamente como lo describía la leyenda. Julieta quería volver a ver a Enoch. Se quitó el anillo del dedo. Aunque Julieta estaba viva, no se podía llamar vida. Se hizo un corte en la palma y llenó de sangre la copa sobre la balanza. Odiaba cómo había resultado todo, porque incluso el amor de su familia le parecía veneno. Ahora que había regresado a su tierra natal, debería vivir feliz, le dijo Enoch, que no entendía qué más debería haber hecho. Enoch dio todas sus fuerzas para hacerlo feliz, pero ella sigue siendo infeliz. Tenía que contarle a Julieta todo tal como era, sobre la maldición, sobre el hecho de que Enoch vio a Julieta en un sueño. Enoch entendió que Juliette difícilmente lo habría escuchado si hubiera intentado contarle todo. Ella ni siquiera quería verlo. Julieta le pidió perdón a Enoch, lo hizo porque estaba enferma. Pero ya era demasiado tarde para pedir perdón. Enoch ya estaba muerto. Por eso Julieta creyó en la leyenda. Si todo lo que se consideraba un cuento de hadas es cierto, entonces retroceder en el tiempo no es una excepción. Julieta se paró frente al dragón. Julieta Emen Rosenta, hija del rey permanente, tirano y traidor. Dime lo que quieres.
preguntó el dragón. Juliet pidió ayuda para arreglar lo que había hecho. Si tan solo pudiera retroceder en el tiempo, hasta encontrar al paciente joven que no sabía nada y fue a una muerte segura por ella. Estaba dispuesta a pagar esto con su amor. Ella está dispuesta a arriesgarlo por él, al igual que él estaba dispuesto a renunciar a todo por ella. En el poder del dragón y del río del tiempo y de la tierra de los muertos, se inclinó ante Julieta y cumplió su deseo. Julieta estaba buscando a Enoch, tenía frío y él probablemente tenía el mismo frío. Comenzó a dudar de que el trato con el dragón fuera exitoso. El libro decía que la vida de un miembro de la familia real debía ser sacrificada. Esta era una condición que ella cumplía. Ella todavía estaba buscando a Enoch, gritando su nombre, llamándolo, pero fue en vano. Si lograba retroceder en el tiempo, debía hacer todo lo posible para devolverle lo que él le dio. Finalmente vio a Enoch. Lamentaba estar tan ciega que no sabía nada. Le pidió que pidieran un deseo juntos. Quería salvar su vida como él salvó la suya. Le pidió que la dejara salvarlo de la maldición familiar. Prometió que no volvería a cometer esos errores. No habrá más palabras que duelan, ni expectativas eternas. Ella quería cambiar todo, por el hombre que sacrificó todo por el despiadado. Pidió que le dieran al menos una oportunidad, que le tomaran la mano al menos una vez. Enoch le tomó la mano. Julieta se despertó. Frente a ella vio a Enoch, quien sostenía fuertemente su mano. Enoch estaba interesado en su condición. La doncella se alegró de que la fiebre de Juliet hubiera bajado. Julieta se dio cuenta de que había regresado. Se arrojó en los brazos de Enoch, quien no entendía lo que estaba pasando. Julieta le pidió a Enoch que no volviera a hacer esto, y lloró de felicidad. Estaba feliz de volver a ver a su amado. Juliet perdió el conocimiento justo enfrente del dormitorio de Su Alteza y no recuperó el sentido durante 5 días. La criada pidió permiso para examinarla. Julieta se lo permitió. Enoch salió. Juliet le preguntó dónde había ido. Enoch respondió que ahora que la temperatura había bajado, ya no podía ayudarla. Juliet pidió no hablar más así y sentarse más cerca de ella. Enoch sabía que no debería haber estado allí. Sabía que Julieta no quería verlo cuando estaba enferma. En comparación con la última vez, la fiebre duró más, por lo que el sirviente le pidió a Enoch que se quedara con Juliet, pero él estaba a punto de irse. De repente, escuchó que la propia Julieta lo llamaba, se sorprendió. Ella se acostó y con lágrimas en los ojos lo llamó. Él no podía irse, sentía que ella la necesitaba. «Tuve un sueño extraño», dijo Julieta. En ese sueño, Enoch no escuchó a Julieta. No escuchó lo que ella le dijo y lo que ella pidió. Pero con lágrimas en los ojos, dijo que había una razón por la que él no podía hacer esto. Juliet preguntó si Enoch se iba a ir. Él respondió que si sostenía su mano por tanto tiempo, le dolería. «Vive, no mueras», con lágrimas en los ojos, le pidió Julieta a Enoch besándole las manos. Enoch no entendía de dónde sacó Juliet tanta ternura por él, si lo odió todos estos años. Al llegar a su casa, Enoch intentó comprender lo que sucedió en la habitación de Julieta. Ella tomó su mano y de repente la colocó en su mejilla, llorando y besando sus dedos. El sirviente notó que algo andaba mal. Le preguntó en qué estaba pensando Enoch y si todo estaba bien. Enoch dijo que todo estaba bien. Le sugirió visitar a su esposa enferma, ya que algo le molestaba. Después de todo, la última vez que se vieron fue hace 3 días. Había pasado bastante tiempo. Pero Enoch se negó. No puede acudir a ella hasta que ella misma lo desee. Enoch no entendía por qué su esposa respondió a sus sentimientos solo 1 año después. Todo esto fue por ese extraño sueño en el que no podía localizarlo. «No es solo eso», dijo Encal. «Todos en la mansión dicen que Julieta se ha vuelto más suave. Ha cambiado», pensó Enoch. Enoch comprendió que era una tontería esperar lo que solo podía ser un deseo fugaz. Sin embargo, Enoch le preguntó a Encal si el llanto les dice a quienes son odiados que vivan. Julieta fue advertida de que el archiduque había venido a verla. Julieta se alegró de verlo y le dijo que lo dejara ir. Enoch se acercó a la princesa con un ramo en sus manos. Comenzó a preguntarle cómo estaba esta vez. Julieta respondió que le iba bien. Le hizo la misma pregunta. A él también le iba bien. Su conversación no fue bien. Enoch decidió preguntar cómo se sentía Julieta. Julieta respondió que ahora se sentía mucho más ligera. Juliet le pidió a Enoch que se sentara en una silla y se sentara a su lado. Enoch nunca le dio flores a Julieta, así que ella decidió tomar el asunto en sus propias manos, preguntando si estas flores eran para ella. Enoch estaba confundido, pero dijo que eran para ella. A Juliet le gustaron las flores y lamentó no haber podido disculparse con Enoch antes. Para hacer un simple cambio de alma, muchas cosas habían cambiado en Julieta, pensó Enoch.
Ella nunca tomó su mano primero. Sin duda, esta es una manifestación de amor puro, un sentimiento que nunca había mostrado hacia Enoch. Enoch quería preguntarle a Julieta de qué se trataba el sueño. El humor de Juliet cambió de inmediato. Enoch se dio cuenta de que no necesitaba preguntar eso. Enoch estaba enojado consigo mismo. Julieta dijo que el sueño era extraño, y él nuevamente sacó a relucir este tema. Se dio cuenta de que podía lastimarla debido a su curiosidad. Enoch dijo que Juliet no podía responder a su pregunta si quisiera, pero Juliet respondió que todo estaba bien. Julieta dijo que en su sueño él estaba muerto. Esto definitivamente no es lo que Enoch esperaba escuchar. Enoch agradeció a Juliet por permitirle visitarlo y se fue sin decir una palabra. Juliet no entendía qué hacer. ¿Cómo contarle lo que pasó después? Al que dio su vida para salvar la vida de Julieta, podrá soportar todo esto. Juliet estaba perdida, se sentía terrible, incluso ahora seguía haciéndole daño. Enoch quedó atormentado por las palabras que escuchó de Julieta. Trató de recordar cómo se sintió cuando murió el padre que odiaba. ¿Estaba triste? ¿Intentó siquiera entenderlo un poco? Solo una cosa estaba clara. Lo único que quedaba en su interior era la desesperación. Encal le dijo a Enoch que la gente no llora por aquellos a quienes odia. Pero ¿por qué entonces Julieta, con lágrimas en los ojos, le suplicaba que viviera? Encal entró en la habitación del duque y advirtió a Enoch que Juliet había regresado a sus aposentos en una parte separada de la propiedad. También me pidió que le entregara una carta. Enoch se sorprendió con la carta. En ella, Julieta le pedía perdón por ocupar sus habitaciones durante tanto tiempo. Si de alguna manera podía pagarle, le pedía que le escribiera al respecto. Incluso si estuvieran tomados de la mano, él no se atreve a mostrarse frente a ella primero, creía Enoch. Una persona que desprecia el engaño no es capaz de mentir. Obviamente, hay un significado en esto que no se le da a entender. Enoch escribió una carta en respuesta a la princesa y ordenó que se la entregara tan pronto como saliera el sol. Enoch nuevamente se quedó solo con sus pensamientos. Creía que todo esto era una visión fugaz, un deseo que escapaba a su control. ¿Qué pasa con la mano? ¿Realmente le tendió la mano por lástima? Pero, si realmente sucede que Julieta le abre su corazón, ¿qué pasará entonces si lo ama aunque sea un poco? Enoch se sintió triste. ¿No podría desear esto? ¿Ser amado por aquel por quien estaba dispuesto a hacer cualquier cosa? A la mañana siguiente, Julieta recibió una carta del duque y estaba santa de felicidad. La criada se sorprendió al saber que Julieta iba a leer la carta. Anteriormente solo las había quemado o tirado. Incluso las criadas y el mayordomo tienen dificultades para acostumbrarse a su cambio de humor. Esto es obvio, pero Julieta no sabía cómo explicar todo esto a todos. ¿Sobre qué está escribiendo?, preguntó la criada. Con una expresión triste en su rostro, respondió Julieta. El duque escribe que no necesita nada. Juliet pidió poner la carta en una caja de almacenamiento. Ahora la princesa tiene mucha ropa roja. No quería que el color azul le recordara a él, así que solo vestía ropa y joyas rojas. Julieta todavía se daba cuenta de que le gustaba el azul. Era muy reservada. Me pidió que le trajera un joyero. Quería usar algo que nunca antes había usado. Julieta eligió las joyas, pero no encontró un vestido que combinara bien con ellas. Lo único que quedó fue el vestido que le envió el príncipe. Juliet pidió que le trajeran el resto de las joyas y también quería mirar el vestido. En Rosend, Drien no podía encontrar un lugar para sí mismo. No podía confiar en la gente de Herventel. Tenía muchas razones para esto. No podía proteger a la princesa él mismo, por lo que envió a su sirvienta como sirvienta de Julieta. Desde ese momento, Nanisha se convirtió en la sirvienta de la hermana de su anterior amo. Juliet pidió preparar y revisar cuidadosamente todas las joyas que había elegido. Juliet necesitaba urgentemente ponerse en orden. Le pidió a Nanisha que la ayudara a ponerse el vestido y las joyas que había elegido. Hoy había una cena. Tenía previsto asistir, ya que era su responsabilidad. La princesa realmente se estaba comportando de manera extraña, pensó Nanisha, como si se hubiera convertido en una persona diferente. Tenía que contarle esto al príncipe urgentemente. Durante la cena, Enoch estaba sentado solo a la mesa. Julieta se le acercó. Él se sorprendió. Ella vino por primera vez. No pensé que vendrías, dijo Enoch. De ahora en adelante siempre será así, respondió Julieta. Julieta no sabía si había hecho todo bien, aunque él le dejó claro que no esperaba nada a cambio. Enoch le preguntó a Julieta cómo le había ido el día, y así comenzaron un diálogo. Julieta dijo que hoy se puso joyas que antes no había notado. Muchas de ellas las guardó y no las usó, pero cuando las volvió a notar, vio cuánta belleza había entre ellas. Enoch estaba contento. Julieta estaba vestida como el primer día de su encuentro.
como entonces en el jardín de Rosenta. A Enoch le gustó este conjunto y, a partir de ahora, Juliet prometió usarlo más a menudo. Durante la conversación, se enteraron de que tienen rutinas diarias completamente diferentes. Enoch se despierta antes del amanecer y se acuesta después del atardecer. Cuando no come, trabaja. Julieta temía que Enoch estuviera tan ocupado por su culpa que pensó que él también estaba haciendo su trabajo. Enoch respondió que solo se ocupaba de sus propios asuntos y hacía lo que tenía que hacer. A Juliet le preocupaba que no tuvieran cosas en común que pudieran hacer juntos como cónyuges. Esto se refería tanto al dormitorio como a la política. Juliet quería ayudar a Enoch con los asuntos internos de Herventhal. Pensó durante mucho tiempo en cómo mejorar su relación y decidió que si se ocupaban juntos de los asuntos internos, definitivamente se acercarían más. Enoch pensó que Julieta no confiaba en él. Julieta no esperaba escuchar esto. Solo quería decir que así pasarían más tiempo juntos. ¿Cómo podía pensar de otra manera? Ella realmente dijo algo extraño. Enoch decidió que simplemente había entendido mal a Julieta. Julieta le preguntó a Enoch por qué pensaba que ella no confiaba en él. Enoch estaba confundido. Cuando Julieta habló sobre la rutina diaria de Enoch, él pensó que ella no le agradaba. Enoch pensó que lo decía en serio. Pero Julieta no dijo que no le gustara algo, solo quería hacer lo que tenía que hacer. En Rosenta, el hermano de Julieta se encargaba de todo. Ella entiende que aquí le da asco lo mismo. Aunque, debido a su enfermedad, Julieta no recibió la educación adecuada como los hijos de otras familias reales, ella seguía siendo su esposa. Le dijo a Enoch. Enoch le preguntó a Juliet qué quería hacer. Para Juliet fue más fácil enumerar lo que podía hacer. Juliet conocía algunos idiomas extranjeros, por ejemplo, hablaba con fluidez el idioma de Rosenta y el idioma oficial del Reino del Sur. Además, conocía muy bien la lengua del Ducado de Milesen y la lengua antigua que ya no se utiliza. Julieta también sabía leer un poco libros de ingresos y gastos. Enoch dijo que Julieta era buena para los idiomas. Juliet quería saber rápidamente si había algo para ella. Enoch prometió averiguarlo todo y encontrarle un trabajo. Enoch encontró trabajo para Julieta y le prometió contarle todo en la cena de hoy. Para la cena, Julieta iba a usar el collar que usó ayer. A Enoch le gustó mucho. Julieta estaba lista. Entendió que a medida que pasaran tiempo juntos, él definitivamente podría tener una vida diferente a la del pasado. El criado del archiduque fue a ver a Julieta. Julieta tuvo un mal presentimiento por su llegada. Advirtió que el archiduque no podría asistir hoy a la cena. Julieta estaba interesada en el motivo. Encal no sabía el motivo exacto, pero dijo que era posible porque el archiduque estaba herido. ¿Qué herida? ¿Qué pasó? Julieta no pudo encontrar un lugar para ella. Encal no conocía los detalles. Sucedió sin él. Julieta corrió hacia el duque. Estaba segura de que si hablaba con el médico, todo quedaría claro. Encal bloqueó el camino de Julieta, diciendo que el duque no necesitaba un médico. ¿Qué noticia es esta?, se indignó la princesa, lo que significa que no hay necesidad de médico. Encal le dijo a Juliet que ella simplemente no sabe en qué condición se encuentra el duque. Él no morirá incluso si lo apuñalan con una espada o lo envenenan. Esto se debe a que está abrumado por un poder mágico que puede curar el cuerpo. Solo el tiempo puede quitarle la vida. El regalo mágico del hijo mayor de la familia Inovis no tiene límites. Julieta pensó que todo era mentira. La maldición que corría por sus venas le quitó la vida. Si ella no necesitara su corazón para curarse de su enfermedad, él no habría muerto en ese momento. Julieta quería hablar a solas con Enoch. Fue a su puerta y llamó. Pidió a todos los sirvientes que se quedaran afuera. Juliet dijo que Encal le contó sobre la lesión. Quería verlo y asegurarse personalmente de que todo estuviera bien para él. Enoch pensó que simplemente había oído todo esto. Creía que Juliet nunca habría acudido a él sola. Pero no le pareció que Julieta todavía estuviera parada afuera de la puerta, pidiendo permiso para entrar. Enoch estaba confundido. Juliet le preguntó si todo estaba bien con él. Ella le pidió que respondiera si estaba cerca. Enoch dijo que todo estaba bien. Julieta tenía dudas. Le pidió que le abriera la puerta. Enoch dijo que su casa estaba oscura y sucia, que no era un espectáculo muy agradable, que había botellas tiradas en el suelo y los muebles volcados. A Juliet no le importaba el desorden en su habitación. Quería asegurarse de que él estuviera bien. Pensaba que su visita era desagradable para él. Enoch todavía dejó entrar a Juliet. Realmente no se veía nada en la habitación y había un fuerte olor a alcohol. No pudo encontrar a Enoch. No entendía por qué apagó todas las luces. Le dijo a Julieta que esperara un poco mientras él encendía las luces. Pero Julieta no quería seguir allí esperando,
Así que él la tomó de la mano y la condujo. Enoch podía ver bien en la oscuridad. Lo tenía desde que nació. Enoch sentó a Juliet en una silla antes de encender la luz. Le interesaba saber por qué ella acudió a él. Julieta contó cómo su sirviente le dijo que Enoch estaba herido. Julieta vino a comprobar si todo estaba bien con él, pero en tanta oscuridad no podía ver nada. Enoch encendió la luz. Julieta se horrorizó. Vio su rostro herido. No entendió qué le pasó. Enoch dijo que no tenía nada de qué preocuparse. Hizo un par de movimientos con la mano, y su rostro recuperó su aspecto anterior. Juliet seguía interesada en lo que le pasó. Él solo dijo que no era nada especial. Pero ¿cómo era eso? Juliet no entendía. Tenía todo el rostro cubierto de sangre, donde pudo haberse lastimado así. Pero ahora no hay nada. Enoch intentó calmar a Julieta, pero ella todavía se preguntaba qué había pasado con él. Enoch dijo que esto era demasiado, que Julieta se preocupaba demasiado por él, le parecía mal. Juliet rompió a llorar. Enoch estaba recibiendo la atención que merecía. ¿Por qué no podía simplemente darlo por sentado? Juliet entendió que Enoch se sentía incómodo con ella, y que ella también se sentiría incómoda con una chica que cambiaba repentinamente después de un año. Juliet sabía que estaba siendo egoísta, pero ¿no podía cuidar de él en días como hoy? Ella le puso la mano en la mejilla, y con lágrimas en los ojos le suplicó que le dijera quién le había hecho daño.